Bueno, claro, es cierto que yo ahora mismo el contexto actual me sitúa en una situación de libertad como no he tenido nunca antes. Es decir, tengo libertad para imaginar cualquier tipo de historia de cualquier extensión y publicada en cualquier formato que yo decida soberanamente y me convenga. Y es cierto que esto hasta ahora no se había dado nunca. Es decir, siempre estábamos un poco pendientes de insertarnos como podíamos en el contexto que ya existía. Pero es cierto que ahora el contexto es como se ha abierto. Entonces, de repente, estás, en vez de estar trabajando en una habitación cerrada, estás trabajando a la intemperie, sin paredes y con la capacidad de alucinar lo que quieras. Bueno, tiene sus peligros también. Claro. Sí, es que hay mucha gente que piensa que los inventos cambian las mentalidades, pero en realidad son las mentalidades las que permiten que se hagan los inventos. Es decir, no te puedes inventar la novela gráfica en 1950. O sea, es que no la puedes concebir. No, o sea, cada cosa, por eso para mí era importante que el libro fuera una historia. Porque solo entiendo las cosas como historia, no como términos abstractos, ¿no? Que es una de las discusiones que muchas veces se mete la gente con esta novela gráfica. No, pero entonces Corto Maltés ya era una novela gráfica, no sé qué tal. No, pero vas a ver. O sea, cada cosa tiene su sitio. Cada cosa tiene su sentido en su lugar y en su experiencia. No son términos abstractos ideales. Bueno, de todas formas, igual querías decir algo de esto, Paco. No, la verdad es que es difícil plantearse. Cuando haces algo no te planteas muy bien dónde lo estás haciendo. Yo creo que es lo que decía Max, es la exploración, ¿no? En mi caso era intentar hacer los cómics que me apetecía leer. Y creo que es lo único honesto, ¿no?, que puedes hacer. Entonces era intentar contar ese tipo de cosas que seguramente existirían pero que yo no conocía y eran las cosas que a mí me apetecía leer. Entonces sí que es verdad que poco a poco vas luchando contra unas fronteras que a veces ni están, ¿no? Empiezas haciendo algún francés, por lo menos en mi caso, ¿no? Buscas también un personaje, ¿no? Pero te das cuenta de que esas reglas ya no existen, ¿no? Que ya empieza a haber gente que ha roto eso y puedes ir a un editor con una historia que sea autoconclusiva, ¿no? Que eso parece, o por lo menos cuando yo empecé, que tampoco hace tanto, parece que era algo ya como bastante difícil, ¿no? Vender un álbum solo, ¿no? Vale, ya, pero ¿qué más, no? Esto no forma parte de una serie. ¿Dónde está ese personaje, no? Hasta hace poco existían esas reglas, ¿no? Del juego, aunque había cosas que las rompían, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el que puedes empezar a hacer, te das cuenta, como decía más, de que ya no hay una frontera, ¿no? De que es lo que tú quieras hacer. Entonces yo creo que también por eso es por los que en este momento me parece que es, como autor, me parece que es un momento súper, no sé, casi el mejor momento, por lo menos para mí me lo parece, del cómic, ¿no? En el que ya no existe ninguna frontera, no puedes explorar todo lo que quieras. Entonces como autor y como lector me parece que es casi el mejor medio, ¿no? Que hay un montón de cosas que te sorprenden, que de repente Joe Sacco está haciendo sus cosas por un lado y está abriendo un nuevo camino, que no sé, Middle East está haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en cuestión de 10 años de repente como que se ha abierto todo un mundo y ha cambiado el concepto que tenemos del cómic, ¿no? Entonces eso, como autor y como lector, me parece que es un momento, vamos, inigualable para estar ahora viviéndolo. Sí, yo creo que hemos partido de una situación en la que, como decíamos antes, estaba moribundo en medio y de pronto no está moribundo, sino que está creciendo, o sea, que está abriéndose y con muchísimas perspectivas. Yo creo que no sé si son las mentalidades las que cambian o es una relación continua, de que hay mentalidades que cambian y se producen nuevas situaciones que favorecen que haya una nueva relación de esas mentalidades y se va extendiendo. Que tú haces lo que crees y ves que otros van haciendo y te van comunicando cuestiones de este tipo. Yo creo que en eso entra un elemento que decíamos antes, que a ver, unas características a la hora de definir la historieta, que es muy, por ejemplo, ¿qué definición tenemos? Una barbaridad de encontrar porque no hay forma de definirla. Pero unas características era que era muy estatal, nacional. O sea, no se comunicaba, era Estados Unidos, era Argentina, era Italia, era alguna cosa de Europa, Francia, y todos, cada uno iba por un lado, cada uno por su lado. Y ahora estamos viviendo desde hace unos años un tema internacional, o sea, las influencias, las relaciones. Tú me estás hablando de Lynch, me estás hablando de Joe Sacco, este señor se habla del Chris Ware que no para, pero este me hablará de otros señores, y en Nosotros Somos los Muertos había hasta chinos por ahí, que siguen haciéndolo, pero que había una comunicación. Estamos hablando de una situación
totalmente, digamos, otro de los cambios, otro de los saltos, es que ya no estamos hablando de un medio que está cerrado en unas fronteras determinadas, sino que ya es muy abierto y que es completamente internacional a sus niveles. Y aprovecho para decir que podéis intervenir. Y si no estamos enrollados entre nosotros, a lo mejor os puede gustar o no, puede ser un coñazo tremendo en la brasa, pero si queréis decir alguna cosa, simplemente es aportar vuestra opinión. Bueno, de todas formas, esto que dices, Pepe, de la internacionalidad, a mí es una de las cosas que he descubierto haciendo el libro, ¿no? La dimensión internacional de la novela gráfica y de todo esto, ¿no? Que es algo que bueno, o sea, cuando he hecho el libro he aprendido muchas cosas, no ha sido simplemente poner por escrito conclusiones previas que tenía, sino que hayas llegado después y investigando yo no tenía esa conciencia de que era tan importante, ¿no? Porque yo creo que hay un momento clave que es justamente alrededor del 2000, ¿no? Que aparece Comics 2000 de la asociación, que casi parece hecho aposta para cerrar una época y abrir otra, ¿no? O sea, como parecía, hasta aquí ha llegado el cómic alternativo y a partir de ahora vamos a empezar con algo más serio, ¿no? Que ya no es alternativo, ya no está frente a la industria, sino que va a ser una industria, si quieres, en sí misma o una nueva tendencia. Y el cómic 2000 es que no puede ser más simbólico, ¿no? Una reunión de todos los dibujantes de todo el mundo que se unen en un cómic sin palabras, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, Max, porque es lo que he dicho antes, tú has sido pionero en esto, tú abriste las puertas y tendiste muchos puentes y yo no me había dado cuenta hasta qué punto este fenómeno tiene su trascendencia y me pregunto, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Quiero decir, ¿es algo casual? O porque tú tuviste que establecer contactos y además lo que decíamos, cuando no era tan fácil, ¿no? Porque no estaba internet tan extendido en los 90 y que, bueno, principios de 2000 tampoco, y de pronto pues empezaste a sacar una revista con gente de Alemania, de Suiza, de China, y gente de aquí, ¿no? ¿Tú tenías claro en la cabeza esta conciencia internacional qué significaba, cómo te metiste en eso? No sé, yo me metí un poco de rebote, porque toda esta gente eran un poco más jóvenes que yo, digamos que eran de la generación siguiente. Yo venía del underground, ¿no? Entonces, lo que pasó con el underground en España es que funcionó los primeros 5 años de los 80 y luego se desperdigó por la propia semilla de autodestrucción que llevaba en sí mismo, ¿no? Entonces yo continué, pero empecé a sentirme muy solo, ¿no? Y entonces cuando te sientes muy solo y que tus compañeros de generación han desaparecido, entonces buscas apoyo en la generación siguiente. Y ahí yo encontré apoyo en gente que tenían entre 5 y 10 años menos que yo y que, sobre todo en Francia, también en Estados Unidos, estaban como reclamando un sitio para ellos con mucha potencia. Y efectivamente no existía internet, pero existían los festivales de cómic. Entonces yo iba cada año al Festival de Angoulême, que es el más importante de Europa, y me los encontraba allí. Y eran la gente con la que a mí me apetecía irme a tomarme cañas. No me apetecía con los de mi quinta, pero sí con estos un poco más jóvenes, porque les notaba ese espíritu que yo había tenido 10 años antes. Y fue así como empecé a contactar con unos, con otros, con todos. O sea, en realidad existía una especie de internacional no organizada, no solo de autores, también de editores, también de teóricos, que nos juntábamos en los festivales de cómic en Europa o en Estados Unidos y que había una sintonía común que estaba muy clara, ¿no? Entonces, como en ese momento en España estábamos atravesando una especie de desierto, porque coincidió con la desaparición de las revistas mensuales de cómic y no había otra alternativa que el manga, que había entrado a través de la televisión subrepticiamente, pero rápidamente se extendió entre la juventud, pero para otro tipo de público era una travesía del desierto, ¿no? Para público y autores. Ahí fue donde montamos Nosotros Somos los Muertos, un poco para recoger este ambiente que yo percibía cuando salía fuera de España y un poco traerlo aquí y al mismo tiempo dar ocasión a la gente de aquí a sumarse a esto.